Bien, el objetivo de esta clase es que podamos caracterizar lo que significó la institucionalización del debate político durante el siglo XIX. Bien, vamos a explicar un poco este objetivo antes de iniciar la clase, porque me interesa que ustedes sepan lo que significa institucionalizar algo. Bien, cuando hablamos de institucionalizar algo, significa que es algo oficial, bien, no es algo que se genera desde un rumor o algo, ¿no es cierto?, que no tiene las fuentes necesarias para su validación. ¿Ya? Por eso, cuando hablamos de la institucionalización del debate político, estamos hablando que todo lo que vamos a desarrollar desde las distintas visiones que se van a generar no van a ser desde reuniones secretas ni conspiraciones, va a ser algo ahora que se va a dar por el Estado. Bien, eso es algo institucionalizado, es algo oficial, es algo que va a transmitir los canales formales de la época, que en este caso son los partidos políticos. Bien, eso es la institucionalización de un debate político, no es algo que se genere desde las tertulias, ¿no es cierto?, que eran estas reuniones secretas, o desde las reuniones informales del Congreso, sino que ahora se van a llevar al Congreso y van a ser discutidas por toda la ciudadanía y los actores políticos. Bien, eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Bien, para comenzar es importante destacar que después del triunfo, ¿no?, de este bando conservador sobre la batalla del Ircay, la batalla de 1830, facilitó el camino para que se desarrollara, digamos, de manera gradual un sistema de partidos políticos modernos, destacándose los partidos conservador, liberal, nacional y también el partido radical. Durante estas primeras décadas del ejercicio del gobierno se va a caracterizar primero por un fuerte centralismo. Bien, hablábamos de esto, de lo que ustedes comprendían en clases anteriores, sobre el pensamiento portaliano, bien, el centralismo, el autoritarismo, la manera, ¿no es cierto?, disciplinada, y todo se sustentó en base a una vía jurídica políticamente constituida, ¿no?, que era la Constitución de 1833. En este contexto, los partidos políticos formalmente organizados no aparecieron bien públicamente en Chile hasta mediados de la década de 1850, a pesar de que se conocieran las alianzas o los bandos políticos con posterioridad a esta guerra de independencia. De hecho, la aparición en el país de estos sistemas de partidos políticos fue un resultado de una polémica, ¿bien? Y esta polémica fue la polémica del sacristán. Bien, si bien no se cuenta mucho en los textos escolares, ni tampoco es una información que uno no encuentra tan fácil, contarle un poco sobre lo que significó esta cuestión del sacristán, ¿bien? Porque seguramente te va a aparecer en la prueba de transición universitaria. Es un hecho histórico importante del quiebre entre el Estado y la Iglesia. Bien, recordemos en clases anteriores que existía un quiebre importante después de esta cuestión del sacristán, porque la Constitución, recuerden que señalaba que el Estado iba a ser católico, apostólico romano, por lo tanto el Estado y la Iglesia estaban muy unidos durante esta Constitución, pero va a ocurrir algo, ¿no? En 1856, 1857, que va a generar esta división entre la Iglesia y el Estado, que se va a consolidar después con la Constitución del año 1925, en donde finalmente la Iglesia y el Estado se separan. Bien, ¿cómo llegamos a esta cuestión del sacristán? Primero, decirles que Rafael Valdivieso, que era el arzobispo de Santiago, quien ustedes están viendo en pantalla, expulsa a un sacristán, bien, don Pedro Santelice. Para los que van a misa o conocen un poco esto del sacristán, el sacristán viene siendo como una especie de acólito, bien, que está preparando la misa, que está en esta oficina pequeña que queda al lado del templo, que es la sacristía. Y don Pedro Santelices se robó el vino de la época, bien, se lo empezó a tomar, invitó a otros amigos. Entonces el sacristán mayor se da cuenta que hay mucho ruido, ¿no?, en la Catedral de Santiago, y va a la sacristía y encuentra a don Pedro Santelice en una situación y estado de ebriedad, ¿bien?, en una situación gravísima, ¿bien? Y
se genera toda una polémica que al final Rafael Valdivieso, arzobispo de Santiago, expulsa a este sacristán, él lo expulsa. El sacristán se reúne con un grupo que estaba en contra de este arzobispo, todos ellos eran conservadores, para que don Pedro Santelices volviera a su cargo. Sin embargo, el arzobispo se va a negar, el arzobispo Santiago, ¿no? Rafael Valdivieso, se va a negar a cualquier fallo de la Corte Suprema de Chile. Bien, en este contexto, el presidente Montt tenía un complicado problema, pues recordemos que él era conservador, y él debía apoyar al arzobispo. Bien, se reunió con él y trató de convencer también a la Corte para evitar estas polémicas y de no acatar, ¿no?, la orden judicial. El arzobispo debía ser condenado a desacato, es decir, debía ser expulsado del país por orden del presidente. Bueno, finalmente Pedro Santelices Sacristán fue destituido de su cargo, pero este hecho significó un quiebre entre los conservadores de la época, generándose un debate sobre la división de la Iglesia con el Estado, como les contaba, que se va a consolidar en la Constitución de 1925, separando la Iglesia del Estado. En este contexto, les comentaba, ¿no?, de la cuestión del sacristán, comienza un importante debate en este periodo, ¿bien?, que se generó principalmente con las coyunturas de la época, ¿bien?, separando la Iglesia del Estado y llevando así el debate, ¿no es cierto?, de la institucionalización política. En este periodo de coyuntura, así lo pueden definir algunos historiadores, una coyuntura crítica, un punto de crisis entre 1857 y 1861 en particular. Surgieron diversos partidos, ya hablamos del Partido Liberal, que fue heredado de los pipiolos. Recordemos que antes existían bandos, ahora se van a formar partidos políticos, quienes van a organizar formalmente luchando contra las libertades y los derechos civiles. Y por otro lado va a existir, ¿no es cierto?, las corrientes de pensamiento contrarias, que son los conservadores, provocando el nacimiento de partidos políticos antagonistas. Bien, desde acá es el origen que ustedes van a entender después de la izquierda y la derecha. Bien, eso es lo que se genera, ¿no?, en este periodo. Bien. Entonces, para comenzar, yo ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar un video. ¿Ya? En este video ustedes van a tener un contexto de la época, con un video de algo habrán hecho por la historia de Chile, que dura cerca de 6 minutos. ¿Ya? Entonces vamos a ver el video y después vamos a volver acá para que podamos contextualizar lo que acabamos de introducir como repaso. Lo que yo no entiendo es cómo Copiapó tiene línea férrea antes que Santiago y que, no sé, Valparaíso. Es que hay mucha plata. ¿Mucha plata? ¿Plata del metal, dices tú? Por el momento, nuestra gran riqueza minera, que se explota en la región de Atacama y particularmente en Chañarcillo. Y el tren lo construyó el gobierno, ¿verdad? No. Los privados, inversionistas chilenos y extranjeros. ¿Entonces el gobierno no forma parte de esto? La verdad es que una de las principales preocupaciones del presidente Montt es la educación. El presidente Montt manda a crear la actual Escuela Naval, con becas que benefician a alumnos destacados de todo el país. Cuando asume la presidencia, Chile tiene poco más de 250 escuelas públicas. Cuando concluye su mandato, son cerca de 600. Le dio duro a la educación. Y también a la represión. Durante su diseño, Montt mantiene suspendidos los derechos ciudadanos por casi 5 años. La mitad de lo que dura su mandato. Hasta luego. Finalizando su gobierno, Montt repite la tradición y designa como sucesor a su mano derecha, Antonio Varas. ¿Como y nadie se opone? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Basta ya del centralismo funesto. Hay que reformar la Constitución de Portales y recuperar las libertades públicas que nos merecemos. Y lo vamos a hacer con nuestros propios recursos, como lo hemos hecho siempre. Señores, sus boletos. No olvides esa cara. En unos años más va a librar grandes batallas, peleando por el otro bando. Pedro León Gallo es heredero de las minas de plata de Chañarcillo, la mayor fortuna de la zona. Pero como, ¿y no era partidario de Montt? También es su pariente, pero... A esos santiaguinos abusivos, perversos y autoritarios, los venceremos. Si ellos se comportan con crueldad, tendrán que aguantar también crueldad de nuestra parte. Y si quieren guerra, tendrán que comenzar a buscar un lugar donde enterrar a sus muertos. ¿Qué pasó? Estamos llegando a Caldera. ¿Y ahí? A romper oficialmente con Santiago, todos los recursos de esta rica zona son destinados a la guerra contra el gobierno. Ahora mismo, en la maestranza del ferrocarril de Caldera están haciendo balas, cañones, fusiles, hasta carros blindados. Ah, la cosa va en serio. Tan en serio que han acuñado su propia moneda. Crearon una bandera y formaron un ejército, principalmente con mineros, al cual llaman el Ejército Constituyente. Constituyente por la Constitución del 33, ¿verdad? Exacto. La prioridad para los liberales sublevados es reformar la Constitución del 33. La Asamblea Constituyente es un diario de oposición que circula en Santiago. Lo publica Benjamín Vicuña Maquena, quien ha vuelto de su exilio y se une a esta revuelta. Pero el presidente Montt ordena clausurarlo y Vicuña Maquena termina en la cárcel. En Santiago, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Sígueme. Sublevados vencieron a nuestras fuerzas en el primer enfrentamiento en Los Loros. Procedieron luego a tomar Copiapó, para luego pasar a la ciudad de Coquimbo y por lo que se estima podrían haber ocupado a estas horas La Serena. ¿Pero qué quiere esta gente? Reformar la Constitución, que las provincias sean autónomas, la ley electoral, que la enseñanza sea laica. Eso tiene un nombre: anarquía. Bastante sacrificio nos han costado nuestros logros, como para que vengan unos jovencitos de alcurnia a ponerlos en peligro. Y nada más que por sus miserables intereses personales. El interés general de la patria le importa un carajo. Algunos me odian simplemente porque no soy aristócrata o porque tengo cara de negro. Por eso hay que trincarlos con firmeza, demostrarles una vez por todas de que hay que respetar la autoridad. El ejército constituyente, comandado por el ahora liberal Pedro León Gallo, obtiene importantes triunfos, dominando gran parte de la zona norte del país. Pero las tropas del presidente Montt vencen a los revolucionarios en dos batallas sucesivas, primero en Cerro Grande y luego en Petorca. La segunda revolución liberal de 1859 es aplastada. Bien, entonces, como ustedes podían ver en el video, más la retroalimentación que he hecho al inicio, se dan cuenta que durante este gobierno conservador, especialmente Manuel Montt, se genera
unas visiones distintas respecto a cómo organizar Chile. Bien, por eso hacia 1850, si bien Chile había consolidado lo que significa su organización política y económica, surgieron voces que estaban en contra específicamente de los gobiernos conservadores, y para este caso el gobierno de Montt. Querían cambiar la Constitución del año 1833 y las ideas de Diego Portales, y toda esta situación se vio reflejada en lo que significa estas reuniones secretas, en los salones, las tertulias, en reuniones informales al Congreso, con lo que no se lograba prácticamente nada. Bien, por lo tanto, en este contexto se inicia una institucionalización de esta discusión, es decir, comienza a debatirse sobre si es que hay que cambiar o no la Constitución, qué cosas debemos cambiar, está bien o está mal planteado allá en 1850 el ideal de Diego Portales, hay que darles más atribuciones o más libertad, en este caso a los civiles. Todas esas consultas, esas dudas, esos cuestionamientos de la época se van a empezar a exponer en lo que significa un debate. Uno de los elementos más relevantes de este periodo fue que surgen los primeros partidos políticos. Bien, antes existían bandos políticos, es decir, que siguen el ideal de una persona. Bien, por ejemplo, cuando una persona le dice o'higginista, es porque sigue el ideal de O'Higgins. Cuando una persona le dice, por ejemplo, a otra bacheletista, es porque sigue los ideales de Michelle Bachelet. Pinochetista, por Pinochet, y así podemos seguir. Por lo tanto, no existían partidos políticos, pero ahora, con esta institucionalización del debate, sí surgen. Bien, surgen los primeros partidos políticos que vamos a analizar en el transcurso de la clase. Algunos aspectos más discutidos de este periodo, de este debate, fue primero la organización centralizada. Bien, recuerden lo que dijo Diego Portales, un gobierno fuerte y centralizado. Si nosotros vamos a lo que significa eso, y ustedes ven esa imagen que aparece a su costado derecho, Santiago era el centro. Todas las decisiones se toman en Santiago. Todo lo más importante surge desde Santiago. Incluso, haciendo un análisis de lo que pasa hoy día, actualmente, puedo decir, por ejemplo, que cuando dan, por ejemplo, el balance del COVID, todos los días hablan de la región metropolitana. Pero ¿qué pasa con las otras regiones? ¿Por qué no se le da la misma importancia a otras regiones? Entonces, eso es la centralidad. ¿Por qué Santiago debe ser el centro? ¿Qué pasa con las otras provincias? Entonces se genera allí un debate que debía cambiar, ¿no? Y eso es una de las primeras temáticas a discutir. ¿Por qué Santiago debe ser Chile? Otro de los puntos importantes a destacar de este debate político fueron las amplias atribuciones del presidente. Recordemos que el presidente podía ser reelegido, duraba 5 años, tenía posibilidades de vetar el Senado, también tenía posibilidades, por ejemplo, de elegir, ¿no es cierto?, a los obispos, el derecho a patronato, etc. Por lo tanto, estamos hablando de un presidente con altas atribuciones. También existía mucha intervención electoral, ¿bien? Eso significa que prácticamente no se elegía el presidente podía elegir quién era su sucesor. Por lo tanto, esto generó, ¿no es cierto?, que se concentrara el poder en los conservadores desde el año 1831 a 1861. Por lo tanto, los reformistas quieren cambiar esto, quieren disminuir el poder del presidente y generar un sistema republicano con equilibrios de los poderes del Estado, administrativo, judicial, ¿no?, legislativo. Y otro de los puntos importantes tiene relación a la influencia que tiene la religión en el ámbito político en Chile. Bien, recordemos lo que le contaba de la cuestión del sacristán. Bien, cómo un arzobispo se niega a aceptar lo que la Corte Suprema de Chile ha establecido. O sea, está la Corte Suprema y ya no hay más cortes en Chile, o sea, es ya lo que se establece y eso es lo que tú debes acatar. Pero aún así el arzobispo se niega, por lo tanto, desde este contexto surge una separación, un debate, ¿no es cierto?, que se va a prolongar hasta el siglo XX. Bien, en 1900
XX, con esto de lo que significa la separación de la Iglesia y del Estado. Surgen así los primeros partidos políticos. Hablamos del Partido Conservador Ultramontano, estamos hablando del Partido Liberal y también del Partido Nacional Montarista. Bien, estos partidos políticos tienen algunas diferencias, ¿no? Unas más que otras. Hablamos del Partido Liberal, por ejemplo, de 1849, que usted ya sabe que lo que va a permitir es que se generen mayores libertades por parte de la ciudadanía. A su vez está el Partido Conservador Ultramontano, que es más tendiente a los gobiernos que nosotros vemos ahí, desde Prieto, Bulnes y Montt, y también está el Partido Nacional Montvarista, ¿bien?, que va a defender el autoritarismo presidencial y la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Bien, eso ha sido lo que hemos analizado en la clase, bien, sobre caracterizar la institucionalización de este debate político del siglo XIX. Ok, que estén muy bien y cuídense. ¡Chao!